3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy yo les diría que Cuba y su historia va a ser un programa de lujo. Un programa de lujo para representar el sacrificio del pueblo cubano. Y estamos trayendo hoy a uno de los presos políticos y dirigentes cubanos más conocidos de estas 6 décadas. Si yo tuviese que resumir el sacrificio de la prisión política, pues yo invitaría a José Daniel Ferrer. Y precisamente nuestro invitado de hoy es José Daniel Ferrer. Bienvenido, amigo. Gracias, Alberto. Gracias. Es un placer enorme poder compartir acá en tu espacio. Yo lo sé. Ha sido una vida, amigos de Cuba y su historia, de José Daniel, una vida de tortura, de solitario. Una de las peores cosas de la prisión es el solitario, porque te tiran en una celda de 2x2, 2x4 y te torturan y después te quedas solo. Completamente, y durante años. De 12 años y medio en prisión, más de 8 lo pasé en solitario. No, bueno, yo de mis 15 pasé 2 en solitario. Y sé lo que es el solitario, porque además te viene, hay frío en la prisión, te meten mangueras de agua y se van y te quedas tú solo. Es increíble, ¿no? Es un sufrimiento. Pero bueno, si alguien representa, amigos de Cuba y su historia, ese sufrimiento, esa tortura inhumana, todas las torturas son inhumanas, pero algunas más que otras, ¿no? José Daniel ha sido torturado, incomunicado, golpeado y todo precisamente por ser un dirigente, por ser un líder de un Paco, y además, si yo debo decir algo aquí hoy, José Daniel, yo conocí a José Daniel sin conocerlo, porque yo era muy amigo de Osvaldo Payá, y yo entrevisté, posiblemente de los periodistas que más entrevistó a Osvaldo Payá fui yo. Me acuerdo. Entonces, una vez hablando con Payá, no se me olvide, me dijo, no, de los principales que están conmigo, José Daniel Ferrer. Y ahí te conocí. Físicamente no te podría ubicar, porque él me habló de José Daniel Ferrer, no me refiero a Payá. Así que aquí lo tenemos con nosotros en Cuba y su historia. José Daniel, estás en los Estados Unidos con tu familia y eso nos tranquiliza. Porque cuántas veces nos iba medio a Europa, a nuestro amigo Larrondo, buscando noticias tuyas y buscando cómo podíamos protegerte, ¿no? Cuéntanos un poco, primero de tu familia rápidamente y después de lo que has pasado en la prisión. Sí, bueno, primeramente y agradecerte a ti, no solo por invitarme, sino por esa solidaridad que sé que siempre has manifestado con todos los presos políticos. Y mi familia y yo le agradecemos muchísimo a personas como usted, como Javier Larrondo y como muchísimo a ustedes, a los solidarios y verdaderamente comprometidos con la causa de la libertad de Cuba y la vida de los presos políticos, le debemos precisamente estar vivos todavía. Fueron 12 años y medio en las cárceles del régimen. No vamos a contar las detenciones de un mes, 15 días, 20 días, porque eso sumaría posiblemente más de un año, pero eso eran unidades policiales, en las cárceles del régimen. La primera prisión por donde pasé fue la de Pinar del Río, kilo 5,5, porque está en el kilómetro 5,5 de la carretera a Luis Lazo. Ahí me mandaron después de la causa de los 75, después que nos condenaron a excesiva condena, ¿no? 28 años a Luis Enrique, 27 a Omar Rodríguez, Saludes, 26 a Víctor Rolando Arroyo, estaba memorizando para no equivocarme, y 25 a unos cuantos, Pasamos 8 años en prisión. Félix Navarro y yo, Félix está en prisión por tercera nuestro ocasión. gran amigo Félix Navarro. Y su hija Ceilín Navarro. Félix Navarro y yo fuimos los últimos en salir de prisión. Y el régimen estuvo tratando de convencernos que si no nos íbamos de Cuba, nos quedábamos presos hasta que extinguiésemos los 25 años
que me habían impuesto a mí y los también 25 a Félix. Terminaron escarcelándonos con una licencia extrapenal, y de esos 8 años en prisión, decirte que vi, sentí, sufrí lo que nunca me imaginé que podía sucederle a un ser humano, en cuanto a crueldad, maldad, violencia física, psicológica, hambre extrema, falta de atención médica, acoso continuo, acoso a la familia, presiones de todo tipo para conseguir una de estas dos cosas, cualquiera. Sí, rendirte o hacerte irte del país. Y tratar de sacarte, si te vas, rendido y humillado, para que luego en el exterior no puedas alzar tu cabeza y seguir tu lucha. Ese es el objetivo de los órganos represivos. Pero con todo lo que hicieron, no pudieron. Después, otras temporadas en prisión, 2019, 2020, los peores 6 meses hasta esa fecha. Esos 6 meses fueron más difíciles que los 8 años anteriores. Golpes casi todos los días, arrastrarme por un patio irregular de piso de hormigón irregular, dejarme 4 horas sobre las hormigas bravas y bajo el sol hasta que estaba casi deshidratado. Todo para que me pusiese o me dejase poner el uniforme de preso, que para presos comunes no hay distinción entre el preso político y el preso común. La tiranía catrocomunista dice que todo el mundo en Cuba es preso común, que no hay preso político. Y obvio, nosotros no aceptamos eso. Esos 6 meses fueron bien difíciles. Pero los últimos 4 años y medio, y sobre todo los últimos 5 meses, fueron los peores, por el grado de violencia, de tortura física y psicológica, y de humillaciones como la que te conté antes de entrar ya sí, que al no programa. La contamos en el aire. Humillaciones bien bravas. Bien bravas, de las que uno nunca olvida, de las que uno siempre tiene presente. Pero bueno, estás con nosotros aquí después de toda esa prueba que conocemos. O sea, la hemos visto durante más de 6 décadas. O sea, el esquema, y yo debo decirlo con mucha franqueza, el esquema represivo de Cuba, que es un esquema asesino, viene de una sola persona. Porque desde que Fidel Castro traicionó la revolución cubana, que además, ¿quién era Fidel Castro? El asesino de la Universidad de La Habana, que tiene 2 causas de asesinato mientras era estudiante en la Universidad de La Habana. Cuando triunfó la revolución, que hubo una coyuntura, que tuvo la suerte de ser el líder en ese momento, pues lo que aplicó fue el asesinato. Y eso es lo que hemos tenido en 6 décadas y medio. Supongo que estés de acuerdo con ese esquema tan duro. Yo sé que es duro. Hay quien me dice, pero Müller, tú llevas las cosas. No, yo no llevo las cosas a un extremo. Yo vi la prisión política. Yo recuerdo, déjame robarte 2 minutos, cuando yo llamé a la madre de Zapata Tamayo como periodista desde Radio Martí. Y la madre de Tamayo me dijo, Müller, estoy frente al cadáver de mi hijo. Oigan esto, amigos de Cuba es Historia. Estoy frente al cadáver de mi hijo y tiene, muerto, y tiene las espaldas llagadas de golpes. Zapata fue durante todos esos años, del 2003 hasta que termina muriendo, porque le mataron. Las condiciones a que le sometieron fue lo que produjo su muerte. Fue de todos esos años el preso político que más golpes recibió y nunca se rindió. Yo nunca estuve en prisiones donde él estaba, pero sí conocí muchos presos comunes que pasaban por la prisión donde él estaba, y de quien más me hablaban y con los mayores elogios por su firmeza, por su coraje, por su valor, era de Zapata. Por eso lo llevan a la muerte, por eso se declara en huelga de hambre, por todos esos crímenes, abusos en su contra, por todos esos excesos, esas crueldades. Se declara en huelga de hambre, lo encierran en una celda de castigo, de aislamiento, con pésima higiene, en condiciones terribles. Ahí termina enfermándose, ya él sale ya con los pulmones enfermos, con neumonía, bronconeumonía, y termina muriendo a los 86 días. Pero lo golpearon siempre, lo torturaron siempre. Los guardias y delincuentes comunes que la policía política usaba para eso. Pero nunca pudieron decir, lo hemos asustado, lo callamos, lo rendimos. Nunca pudieron. Nunca lo debilitaron. Nunca. Sí. No, yo esta entrevista la he repetido mucho como periodista, porque nosotros
Bueno, yo fui preso, pero eso no viene al caso, si yo fui o no fui preso. Lo que viene al caso ahora es la historia, o sea, la historia de todo un pueblo, ¿bien?, que ha sido torturado, maltratado, e inclusive, hay que decirlo con la voz muy alta, inclusive las mujeres. Sí. No hay país en toda América Latina, no hay gobierno dictatorial que haya torturado a su mujer como el régimen castrista. Sin duda. ¿Qué pasa? Que Fidel Castro no se le puede quitar el mérito de ser muy astuto, muy cruel, muy sádico y muy astuto. Fidel Castro también leyó mucho. Yo recuerdo una vez una carta de él, según sus propias historias, que le escribió creo que al padre de Jesús Montaner Oropesa, y le hablaba de que hacía un elogio a Robespierre y decía que él aplaudía el tipo de terror que Robespierre había implantado en plena Revolución Francesa, porque dice que hacía falta ese terror para poner fin a lo que él consideraba el terror del feudalismo por muchos años. Y él siempre supo que el terror es un arma muy efectiva. Él siempre tuvo muy presente aquello de Maquiavelo en El Príncipe, el príncipe debe hacerse querer, pero sobre todo debe hacerse temer. Claro. Y como él sabía que hacerse temer daba muy buen resultado para un dictador, cuando él pasó sus cómodos 22 meses en el presidio en Isla de Pino, él dijo: a mis oponentes yo no les voy a dar las facilidades que Batista nos da a nosotros. Estas comodidades son las que van a hacer que cuando salgamos sigamos luchando contra él, lo saquemos del poder, instauremos una tiranía donde el terror va a funcionar de tal manera que el que vaya a prisión lo vamos a aniquilar física y mentalmente. Si sale, va a ser un despojo humano. Y eso fue lo que puso en práctica siempre. Por eso las prisiones comunistas producen, es decir, tanto dolor, tanto sufrimiento, que hace 2 días, por ejemplo, se está circulando la noticia hasta de una violación sexual a un preso político muy rebelde, Onaíquel Infante Abreu, muy rebelde, muy enérgico dentro de la prisión, y hasta eso llegan los de la policía política, a matar, a violar, a torturar, todo el tiempo con tal de quebrar la voluntad de quien se les opone de manera abierta y firme. Claro, pero esto nada más que lo puede hacer una mente asesina. El régimen es asesino. O sea, esto que estamos contando, compartiendo con los amigos de Cuba Su Historia, José Daniel, nada más que puede salir de la mente de un asesino o de un sistema asesino. Exacto. Que es lo que tenemos en Cuba. Es lo que tenemos en Cuba, o hemos tenido en 6 décadas y media. Entonces, bueno, tenemos por suerte con nosotros hoy en Cuba Su Historia para compartir, para que nuestros amigos oyentes, los que tengan alguna duda, queden perfectamente saciados en que toda esa historia es verdadera, ¿no? Es tan verídica que siempre digo lo siguiente: bueno, si lo que decimos no es verdad, ¿por qué el régimen no deja que entren periodistas serios, creíbles, objetivos, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, cualquier organización de derechos humanos con prestigio a nivel planetario? ¿Por qué no le dejan entrar y que pasen, visiten las cárceles y escuchen los testimonios de presos políticos y hasta de presos comunes? ¿Por qué nunca lo han permitido? Porque lo que decimos es verdad. Y a veces nos quedamos hasta por debajo, porque recoger y explicar, exponer con precisión, con claridad, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido y lo que hemos visto en prisión es tan difícil que le resumo un caso que vi yo en Guantánamo, recién llegado a Guantánamo. Giovanni Correa Lafarnal, nunca se me va a olvidar ese nombre y nunca he practicado el memorizarlo, pero el hecho me hizo guardarlo en mi memoria. 26 años, preso común, se lo han hecho igual o peor a presos políticos en cuanto a violencia, sadismo y crueldad, pero vamos a este caso. Escuche lo que le hicieron. Este preso, desesperado por las difíciles y complejas condiciones carcelarias, se inyectó excremento en sus extremidades inferiores y superiores. Y el jefe de la prisión, de apellido Chediat, que luego lo mandó el régimen a asesorar al régimen de Angola en materia de prisión. Así que imagínense a quién mandaron. Dijo, se inyectó excremento, lo dijo con la otra palabra que comúnmente se usa en prisión. Pues que se muera, si se inyectó porque quiere morirse. No lo atiendan. Lo encerraron en una celda y ahí lo dejaron. Que la infección se lo fue comiendo, los gritos que daba
resonaban por todo el penal y partía el corazón de quienes lo oían. Los mismos guardias que me lo contaron, 3 guardias que me lo contaron y otros presos me decían, José Daniel, eso lloraba a cualquiera, hasta el más fuerte lloraba de los gritos de ese hombre. Nunca lo atendieron. Y a los días, pasaron varios días, el hombre se murió por la infección generalizada. Dicen que se fue reventando por todo el cuerpo. Y los jefes de la prisión se paraban delante de él y le decían, tú te lo buscaste, ahora no llores, ahora no grites. Y se murió. Cuando se murió, ¿qué hicieron? Sacar a la jefa del puesto médico y mandarla como castigo para otro lugar. Y el jefe de la prisión se fue a cumplir misión Angola. En Angola. Lo premiaron. Lo premiaron. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, lo dije al principio, un programa de lujo, un programa que representa todo el sacrificio de un pueblo, me refiero al pueblo cubano. Con nosotros está hoy José Daniel Ferrer, un hombre que ha sido torturado, maltratado. La primera parte del programa la hemos dedicado a eso. Podríamos estar hablando horas y horas con José Daniel del sacrificio, pero yo no quería desaprovechar tenerlo con nosotros porque estamos ante una coyuntura política interesante en Cuba. O sea, Cuba es un país que colapsa porque no produce, colapsa porque realmente está lleno de epidemias, colapsa porque su gran aliado, Nicolás Maduro en Venezuela, está preso en Brooklyn por narcotraficantes, colapsa porque realmente no es capaz ni siquiera de producir azúcar para su pueblo, siendo Cuba un país azucarero. Entonces, frente a esa realidad, queríamos aprovechar la presencia de José Daniel con nosotros, porque José Daniel Ferrer no solamente es un preso político que representa o puede representar todo el sacrificio de más de 6 décadas en Cuba, pero sino además es un líder político y un hombre preparado, capacitado, y por eso te pediría, José Daniel, un poco conversar con los amigos televidentes sobre cómo ves esta coyuntura en este mismo momento que estamos tú y yo grabando este programa. Hay posibilidades de que el gobierno de Cuba colapse. O sea, que es un país que es como un edificio que empieza a derrumbarse, inclusive las propias capacidades para reprimir desaparecen si el edificio se derrumba. Entonces, ¿cómo ves la situación de Cuba? Yo aseguraría que el régimen castrocomunista está viviendo sus últimos momentos. Que ahora sí, su fin es inminente. Pueden ser unos pocos meses, pueden ser unos meses más, pero la situación que atraviesa, que enfrenta el régimen, por donde quiera que uno la mire, por donde quiera que uno la analice, claro, es bien compleja. El pueblo sigue perdiendo temor y sigue manifestándose de manera cada vez más valiente y abierta, a pesar de la represión, a pesar de las amenazas, de la prisión y de todos esos crímenes, horrores, torturas que ocurren en las prisiones para mantener al pueblo asustado, atemorizado. A pesar de eso, el pueblo se va levantando. Hoy, por ejemplo, en medio de estos actos políticos que el régimen ha estado desarrollando y la tribuna o el acto político hoy que estaban realizando frente a la Embajada de Estados Unidos, por el regreso de los cadáveres de Maduro y por los cadáveres de los 32 mercenarios que tenían en Angola al servicio de Maduro y protegiendo los intereses del régimen. Más que cuidar a Maduro, ellos estaban protegiendo los intereses del régimen de La Habana. El petróleo, exacto. Bueno, mientras estaban en ese acto, activistas de la Unión Patriótica de Cuba llenaron por la zona del Capitolio y por otras muchas partes del Vedado, de Plaza de la Revolución y San Miguel Marianao, de unos letreros inmensos que decían, con diferentes colores, para que no se quejen por la falta de colores: cayó Maduro, pronto caerá Canel. Pero estos carteles grandes que están ya circulando en las redes, en YouTube, en Facebook, en X, estos letreros inmensos, grandes, bien visibles, ya habían empezado en Santiago con una frase aún más fuerte, que los asusta muchísimo: cayó Maduro, vengan por Canel. Eso lo pone a ellos muy nerviosos, siguen muy asustados, muy preocupados. Las últimas palabras que hemos escuchado tanto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como de Marco Rubio, el escenario que tienen con la pérdida de su aliado Nicolás Maduro y sin duda la cooperación de Delcy Rodríguez con el gobierno estadounidense, la grave crisis que ellos mismos han producido en materia económica dentro de la isla, claro, y
todas las dificultades que está viviendo el pueblo cubano, que hace que el pueblo se muestre cada vez más rebelde, hacen que la situación del régimen sea aún peor que la difícil situación que vive el pueblo, producto a la represión y a la opresión de ese mismo sistema. Hay muchos cubanos ahora mismo muy esperanzados en que se está viviendo la recta final de un régimen que tanto daño ha causado a nuestra nación, a nuestra patria. No, cuando uno ve la reproducción de la película de los militares esperando a los cadáveres que venían de Venezuela, que nadie se alegra de un cadáver, pero la culpa es de ellos, como tú decías. ¿Qué haces tú defendiendo a un asesino narcotraficante como Maduro? Además, eso es violatorio de la soberanía nacional de un país. A un jefe de Estado nada más que lo pueden cuidar las Fuerzas Armadas de ese Estado, y lo estaban cuidando Fuerzas Armadas de Cuba. Exacto. Entonces, Ellos allí, además de ser ocupantes, además de practicar una especie de moderno coloniaje, estaban controlando y llevando la rienda de la política venezolana. El régimen de Nicolás Maduro lo que ha venido haciendo durante los últimos tiempos, desde que llegó Chávez al poder, ha sido replicar en Venezuela las órdenes, o poner en movimiento las órdenes de La Habana, primero de Fidel Castro y después de Raúl y su familia. Claro. Eso es lo que estaban haciendo. Pero lo curioso es que hoy Canel alardeaba, Miguel Díaz-Canel, el dictador en apariencia, porque él ejecuta, obedece, él hace algo así como aquello que hacía Joaquín Balaguer en tiempos de Trujillo, que tenía que pasar a recibir las órdenes para entonces hacer como que él era el presidente. Así hace Canel. Él pasa o recibe las órdenes y hace como que él es el presidente o el dictador de turno. En realidad lo pusieron ahí para que él pague todas las consecuencias de la ira de un pueblo que ya está cansado de opresión y miseria. Claro. Raúl Castro astutamente se dijo, esto cada vez se pone peor, yo no puedo darle el vaso de leche que le prometí a los cubanos en un discurso en el 2007 en Camagüey, y como no voy a hacer nada, no voy a exterminar el marabú, ni voy a hacer que las tierras produzcan, nosotros no servimos para eso, nosotros solo servimos para reprimir y oprimir al pueblo cubano. Es lo que saben hacer. Exacto, vamos a poner que este sea el que dé la cara, para que él sea el que se cargue con todo el descontento, y así está ocurriendo. Aunque los que sabemos bien y conocemos el caso cubano, sabemos que el principal culpable tiene como nombre Fidel Castro y que el segundo se llama Raúl Castro, hay mucha gente que ingenuamente dicen dentro de Cuba, cientos, miles de cubanos, oye, con Fidel no estábamos tan mal, con Raúl se puso peor, y ahora con este tipo nada funciona, no ha hundido, ha acabado con Cuba, él la va a pagar toda, por eso lo tienen ahí. Y hoy alardeaba de que no tienen miedo, de que están dispuestos a morir y que las fuerzas de Estados Unidos fueron unos cobardes. Yo digo, no, este hombre no puede estar bien o no entiende el significado de las palabras autorizadas por la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Cobarde de la Fuerza Delta, que entran a una nación con más de 100.000 militares, con el último armamento que habían traído de la Unión Soviética, drones de Irán, armamento chino, con las fuerzas mejor entrenadas del régimen de La Habana, de los comunistas cubanos, para proteger a Maduro, y entran un pequeño grupo de fuerzas Delta y se llevan a Maduro delante de sus narices y le matan 32 y le hieren a otros tantos, y son unos cobardes. Yo nunca he visto cobardes que resultasen tan efectivos. Se lo llevan vivo, y el anillo de seguridad de Maduro, que eran todos cubanos, están muertos. Están muertos. Y otros 24 venezolanos, y unos cuantos heridos. Sí. Oye, yo no quisiese ver que los Delta fuesen valientes. Ahora, José Daniel, volviendo un poco al tema, porque el tiempo corre muy rápido, creo que nos quedan pocos minutos, quedan 5 minutos. Volviendo al tema, porque yo sé que tú eres de los cubanos que regresas a Cuba, ¿no? Pero, ¿cómo tú ves la posibilidad de comenzar toda la reorganización de un país que queda prácticamente colapsado en todos sus rincones? Sí, hemos retrocedido. Cuba, en vez de avanzar y de ir en sintonía con el resto del planeta, lo que hemos hecho es retroceder. Hemos ido buscando retroceder a los tiempos en que Colón llegó a nuestras costas, ¿no? La miseria. Pero eso no significa de que no podamos democratizar a Cuba y luego reconstruirla en un plazo de tiempo bastante corto. Sí, ¿por qué? Porque un amigo acá, un influencer, Eliezer Ávila, me dijo, apenas llegué, una frase que me pareció genial. Me dijo, ¿te has dado cuenta del arca de Noé cubana
que hay acá en Miami, en los Estados Unidos, rápido entendí lo que me estaba diciendo. Hay una reserva humana, creativa, empresarios, personas con mucho talento, emprendedores, gente honesta, buena, que tiene tremendo deseo de participar, de ayudar en la reconstrucción de Cuba. Eso por un lado, que ese va a ser el protagonista principal. Un pueblo deseoso dentro de la isla de salir de la miseria extrema, de progresar, de vivir con libertad, con dignidad, con derecho en su propia tierra, sin tener que arriesgarse, a aventurarse, buscando esas cosas en otras tierras. O sea, que esa fuerza humana la tenemos. La tenemos. Y también estamos seguros que vamos a contar con la parte estadounidense, van a invertir, van a ayudar en la reconstrucción de Cuba y esperamos también que actores, por ejemplo, como la Unión Europea y algunos países también del mundo libre y democrático, también inviertan y ayuden a reconstruir a Cuba. Y hay una cosa que hay que mencionar, ¿no? Tenemos el privilegio, me refiero a la comunidad cubana, de tener a un cubano al frente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, se llama Marco Rubio. Y un hombre que, a pesar de ser hijo de latino, ha sido en encuestas recientes considerado el político con mayor apoyo dentro de los Estados Unidos, en el Partido Republicano en este caso, ¿no? Y eso sin duda es muy alentador. Además, un hombre que ya ha dejado muy bien grabado ya para la historia presente y futura de la humanidad su nombre, que es el nombre del hijo de dos cubanos, de dos inmigrantes cubanos. Y eso es también muy alentador. Sí, la verdad que es oírte o escucharte representa una esperanza cierta. O sea, no, lamentablemente el tiempo de la televisión, pero yo quisiera comprometerte, José Daniel, porque llevábamos semanas por entrevistarte, tú estabas por Washington, cuando uno viene después de toda la experiencia tuya, ese es un recorrido obligatorio y nos alegra que además que te hayas recuperado un poco físicamente, pero yo quisiera comprometerte para un segundo programa con más calma y un poco hablar del detalle de la reconstrucción de Cuba, porque ese detalle es muy importante. Ahí está el factor moral de la educación, el factor de inversión en la economía, el factor de buscar todo un acoplamiento nacional. Y yo quería comprometerte para cuando tú puedas. Yo sé que tu tiempo está muy comprometido. Siempre voy a hacer el mayor esfuerzo con estar con usted acá. Incluso ya para ese futuro programa, que cuanto más rápido sea mejor, lo dejo con una sencilla oración. Alemania y Japón estaban bien destruidas al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero precisamente por los planes estadounidenses y sobre todo por el esfuerzo de su gente, se reconstruyeron con una rapidez increíble y se convirtieron en dos de las principales potencias del planeta. Nosotros una vez fuimos una nación muy próspera, aquí al sur de los Estados Unidos, y lo vamos a volver a hacer, y la ventaja que vamos a alcanzar ahora van a ser superiores a la que ya una vez tuvimos. Amigos de Cuba, su historia, después de escuchar esa frase, ¿qué más nos queda que aplaudir, no? Pero bueno, vamos a hacer otro programa con José Daniel. Le agradecemos su presencia, sabemos que su tiempo está muy comprometido fundamentalmente con Cuba, porque todo el mundo quiere acercarse a José Daniel, a oír su opinión, qué piensa. Así que muy pronto vamos a tener otro programa, y tú pusiste el título del programa. Así que el programa está ahí, y le agradecemos a José Daniel su tiempo con nosotros, y tengan todos un día muy feliz en manos de Dios. Son 3 décadas de destierro.